Bueno, seguimos acá en el evento de energía y es el momento de hablar de números, pero antes vamos a hacer una pequeña presentación para que vean con quién estoy sentada. Martín Miliavsky se desempeña como director ejecutivo de M&A y nuevos negocios de Pampa Energía desde enero de 2026. Martín es actuario por la Universidad Nacional de Buenos Aires y forma parte de la compañía desde el año 2017. Nicolás Arceo es director de Economía y Energía, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con una maestría en Economía y Política y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente ocupó el cargo de vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF y fue subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Además, fue investigador del área de Economía y Tecnología de Flaxo e investigador de carrera del CONICET. Bueno, como vieron, vamos a hablar de números, economista, actuario, estamos acá, increíble. Martín, arrancamos con vos, Pampa Energía, ¿estás hace cuánto en la empresa? Desde el 2017, hace 9 años ya. Ya 9 años, a cargo de... A cargo de la dirección de M&A y desarrollo de negocios de la compañía. Que se viene expandiendo bastante Pampa Energía. Tiene 6 proyectos que se presentaron y se aprobaron en el RIGI, está Pampa Energía. Pero vamos a hablar puntualmente de uno que nos interesa, es urea. En un evento de energía vienen a hablar de urea. ¿Por qué? ¿Qué vínculo tiene con el gas y cuál es la idea? Perfecto. A ver, no hay que pensar la urea como un negocio separado de la energía, ¿sí? O sea, en esencia, la urea es gas natural transformado al que se le agrega valor. Con lo cual, para nosotros es profundizar en lo que ya hacemos, ¿sí? Anunciamos, como bien dijiste, hace una semana, hace un mes, y se aprobó hace un par de semanas en el RIGI, una planta muy grande en Bahía Blanca, que va a estar ubicada en Ingeniero White, al lado de 2 centrales que ya tenemos, ahí Central Piedra Buena una, la Central Ingeniero White otra, y es una inversión de 2.700 millones de dólares para darle valor a ese gas que hoy ya tenemos, que hoy ya producimos en Vaca Muerta, y transformarlo en un insumo crítico para el agro argentino. O sea, Pampa hoy es productora de petróleo y gas y va a ser un escalón más y darle valor agregado al gas que hay en Vaca Muerta. En Argentina el desafío dejó de ser encontrar y desarrollar el gas. Hoy ya tenemos gas para más de 100 años de la demanda. Con lo cual el desafío pasa a ser cómo darle valor a ese gas que ya producimos. Bien, vamos acá, me da el pie a hablar con Nicolás, analista. Vio nacer Vaca Muerta prácticamente, en ese momento cuando todavía Vaca Muerta era una incertidumbre, y hoy estamos hablando de, hay tanto gas y petróleo, de cómo le damos valor extra a toda esa producción. ¿Vos querés explicar cómo viene el aumento, qué proyecciones hay? Argentina viene de una restricción en materia gasífera fuerte desde el primer quinquenio del presente siglo. La producción se empieza a recuperar a partir de 2013-2014 con la instrumentación del Plan Gas y con el desarrollo de la producción no convencional. A principios de la década pasada estábamos produciendo promedio año en torno a 112, 113 millones de metros cúbicos día. El año pasado la producción cerró en 141 millones de metros cúbicos día. Fundamentalmente por el aumento de la producción de shale gas en la cuenca neuquina y el aumento de la capacidad de transporte, ¿no? Digo, la construcción del gasoducto Perito Moreno lo que va a permitir o lo que permitió fue inyectar 21 millones de metros cúbicos día más desde cuenca neuquina a los centros de consumo a lo largo de los últimos años. Y el correlato de este aumento en la producción de gas natural impactó directamente en el sector externo de la economía argentina y empezaste a reducir desde 2013 en adelante la cantidad de cargamentos de GNL que requerías para abastecer la demanda, inicialmente durante invierno y verano, después circunscripto al periodo de abastecimiento de invierno, pero digo, Argentina en 2022 seguía importando 56 cargos de GNL. El año pasado se terminaron importando 23 cargos y este año vamos a estar en un valor relativamente similar. Y esto no se te detiene, digo, la IP de TGS lo que va a permitir el año que viene es incorporar 14 millones de metros cúbicos día más de gas de cuenca neuquina en el anillo de Buenos Aires y la importación de GNL te va a bajar entre 11 y 14 cargos, ¿no? Claro. Digo, y ahí lo que surge claramente y en línea con lo que decías es Argentina tiene recursos para abastecer la demanda doméstica y conformar una plataforma de exportación en gran escala y el gran desafío es ponerle valor agregado
al gas natural en territorio argentino. O sea, lo que vos estás diciendo es, Argentina antes importaba gas, dejó de importar gas, o importa ahora, pero en muchas menores cantidades, debido a que creció mucho Vaca Muerta. El desafío hacia adelante es, bueno, ahora queremos exportar gas. Pampa Energía es accionista de TGS, TGS también adhirió y tiene aprobado un RIGI para darle valor a ese gas. Hay otros proyectos de GNL para exportar GNL, pero también está, bueno, cómo industrializamos ese gas, y ahí viene esta planta de urea. Dijiste de vuelta la inversión, 2.700. Es una inversión de 2.700 millones de dólares, que la construcción de la planta va a demorar 41 meses, y la verdad que es un proyecto que nos entusiasma muchísimo. Ahora, Argentina, productora número 1 prácticamente de agro, entonces necesita los fertilizantes, necesita la urea, ¿es así? Argentina exporta urea. Uno de los principales impactos positivos que este proyecto genera para el país, básicamente la generación de divisas para el país. Hoy Argentina, números grandes, demanda 2.5 millones de toneladas de urea al año. Hay un productor en Bahía Blanca también que se llama Profértil, que produce 1.2 millones de toneladas, el resto se importa. Todo eso son divisas y dinero que va hacia otras zonas y hacia otros países del mundo, con lo cual hay una oportunidad muy grande de generar divisas para el país vía sustitución de importaciones, pero además creo que es muy importante remarcar que la región en su totalidad importa más o menos 11.5 millones de toneladas de urea al año. Son aproximadamente 5.000 millones de dólares que salen de la región y se van a lugares como el norte de África, Medio Oriente. Entonces, tenemos la oportunidad delante nuestro de crear una planta súper eficiente y competitiva para abastecer a la región y generar divisas para el país. ¿Y la inversión incluye la planta y un poliducto? No, es la planta. El transporte del gas va a ser básicamente lo que recién comentaba Nicolás. El año que viene se va a inaugurar la iniciativa privada de TGS que amplía la capacidad de transporte. Dentro de esa ampliación van a haber entre 6 y 8 millones de metros cúbicos adicionales a Bahía Blanca. Pampa ya licitó ese transporte, ya lo tiene, y vamos a usar ese transporte para abastecer de gas a la planta. Es increíble. Nico, también con la producción de petróleo viene gas asociado. Decían, hoy escuchaba a un productor que decía que es también un cuello de botella de qué hacer con todo ese gas asociado. ¿Esto es una solución? ¿Cuáles otras hay? ¿Y cómo es también la producción de petróleo, hablando de este? A ver, la producción de petróleo viene creciendo ininterrumpidamente desde el año 2017. Estamos por encima de los 900.000 barriles día. Impresionante. ¿Se llega al millón antes de fin de año? ¿Millón de la gran pregunta. Fines de este año, principios del año que viene, depende cómo proyectás el crecimiento de la producción, pero estamos ahí. Digo, será en noviembre, en diciembre o en enero y febrero, pero en algún momento vamos a alcanzar el millón de barriles día. Y esa producción de petróleo viene con un volumen de gas asociado cada vez más significativo. Inicialmente el desarrollo de Vaca Muerta se centró en la ventana de Black Oil, en la región de Añelo, donde había un volumen de gas asociado relativamente más chico, un GOR relativamente bajo. GOR en castellano es la relación cuántos metros cúbicos de gas te vienen por cada metro cúbico de petróleo que vas sacando. Y a medida que se fue desarrollando las áreas, te vas corriendo hacia la cordillera y tenés un volumen de gas asociado más significativo. Hoy la producción de gas asociado está en torno a los 33 millones de metros cúbicos día. Esa producción de gas asociado es un desafío para el sistema. Vos necesitás acondicionar y procesar esa producción. Eso históricamente lo hizo Mega en su momento y las plantas acondicionadoras de TGS. Ahora lo que está es el proyecto de NGLs de TGS que entraría en operación a comienzos de la década del 30 y la ampliación de la planta de Mega que ya se empezó a realizar a lo largo de los últimos años y que se va a culminar en los próximos 2 años. Pero claramente el aumento del volumen de gas asociado es un desafío para el sistema y es un cuello de botella. Necesitas incrementar relativamente rápido la capacidad de procesamiento y acondicionamiento del gas asociado, del gas rico. Es impresionante. Hablando de cifras, acá Martín decía cuánto se ahorraba el país por esas divisas que antes iban o van a ir, todavía siguen yendo a financiar importación de urea y que ahora se va a ahorrar el país. En números para el petróleo y gas, si uno quiere ver cuánto hoy se exporta, cuánto va a terminar hoy este año la balanza comercial energética, esto sé que los números los tenés muy frescos, y qué proyección haces, por ejemplo, a futuro el año que viene. Para 2026, con las tendencias actuales de producción, vamos a estar exportando 350.000 barriles día promedio. Sí. Este primer semestre exportamos 309.000 barriles día promedio. Claramente el resultado de la balanza comercial va a estar determinado por la evolución de los precios internacionales del crudo, pero digo, si el escenario actual no se modifica demasiado, con la proyección de precios futuros, Argentina tendría un superávit energético este año
en torno a los 11.000 millones de dólares. Impresionante. ¿Qué hace en 2022? Eran menos 4.400. Imagínate la O diferencia sea, en poco tiempo, en 4 años, en un mundial, de Qatar hasta Estados Unidos, México, Canadá, cómo cambió la balanza comercial. el crecimiento fue muy significativo y Argentina se convirtió en exportador neto, ¿no? Digo, en la guerra de Ucrania, cuando aumentaron los precios internacionales, la balanza comercial se tornó negativa porque todavía importabas mucho GNL y ese aumento en el costo de importación de GNL no era compensado por el aumento en el precio del petróleo. Hoy Argentina es un exportador neto, el aumento en el precio internacional te mejora progresivamente la balanza comercial. Y de mantenerse estas tendencias, el año que viene Argentina debería estar exportando en promedio 500.000 barriles día de crudo. Es un montón. Y con los precios futuros actuales, lo que daría es una balanza comercial por encima de los 14.000 millones de dólares. Es decir, duplicaríamos el resultado comercial del año 2025. Solo por energía, positivo 14.000 millones de dólares. Sí. Pensando en el año que viene, que es un año electoral encima, y bueno, viene mal este sector. Volvemos a Pampa en el sentido del sector energético. Ustedes también producen petróleo, tienen un proyecto también que adhirió de estos 6 que Correcto. nombramos, Rincón de Aranda. Rincón de Aranda. Es un proyecto, es un área que viene de cuando compramos Petrobras, la compartíamos con Total, teníamos el 50% del área, el otro 50% lo tenía Total. En 2023 adquirimos su participación a Total y decidimos empezar el desarrollo a inicios del 2024, con los primeros pozos pilotos testeando la formación. Como bien dijiste, adherimos al RIG, obtuvimos el RIG hace relativamente poco y estamos proyectando invertir aproximadamente 1.500 millones de dólares en los próximos 2 años. Es un área que a precios constantes, a los mismos precios del crudo que estamos viendo hoy, estimamos va a estar generando aproximadamente 1.500 millones de dólares de divisas por año para el país también. Hoy está produciendo aproximadamente 25.000 barriles por día y la idea es para mediados del año que viene llevar la producción a 45.000 barriles por día. Claro, esto de un año para el otro duplicar la producción, ¿es posible? Me imagino gracias a los oleoductos, el Vemos va a estar terminado, se supone que para fin de año estaría en funcionamiento en enero, ¿no? También todos estos cuellos de botella que se fueron destrabando en cuanto a infraestructura, sirve para esto. Vos decís este año 350.000 barriles diarios de exportación, el que viene 500.000, es una locura el aumento. Es todo por la infraestructura, gracias a... Gracias a la infraestructura se puede evacuar esa capacidad de transporte. Es central el ingreso de Vaca Muerta Sur el año que viene para que no tengamos un cuello de botella en la producción de crudo, en la evacuación de la producción de crudo. A fines de este año vas a estar saturando prácticamente la capacidad de evacuación de crudo desde Cuenca Neuquina, con lo cual el ingreso de Vemos es central para mantener el crecimiento de la producción de crudo en Cuenca Neuquina. Porque no hace mucho tiempo había productoras que tenían que llevar el petróleo en camiones hasta Bahía Blanca para exportar porque no había infraestructura. Digamos, esto que parece obvio, la verdad que es un salvavidas. ¿Ustedes cómo ven? Vuelvo a urea porque me interesa acá este valor agregado que se va expandiendo la empresa. Vos decís, va a ayudar a ahorrar divisas. Esto es en 2051 meses. 41 meses. A fines del 2029 proyectamos que la planta ya va a empezar a operar y a producir urea. Este año para los productores, así como benefició al sector energético los mayores precios internacionales por el conflicto, para los productores agrícolas fue un dolor de cabeza el costo de los fertilizantes, de tener que importarlos. Sí, correcto. Sí. Si yo tuviera que decir cuáles son los beneficios para la Argentina de este proyecto, me gusta hablar de 3 pilares. El primero, divisas, que ya lo hablamos, es un proyecto que generará aproximadamente a los precios actuales 1.000 millones de dólares de divisas para el país, ya sea vía sustitución de importaciones o vía exportaciones a la región. El segundo es empleo. La construcción de la planta va a demandar aproximadamente 3.500 posiciones de trabajo nuevas. Yeah. En operación va a tener otras 300 en el sitio para la operación y mantenimiento de la planta. Y la tercera, la que me gusta llamar soberanía alimentaria, que es, vamos a estar generando un insumo crítico que hoy el agro argentino lo importa, de lugares, de regiones lejanas, con conflictos. Los principales productores de donde importamos urea están en Medio Oriente y en el norte de África, una zona caliente hoy a nivel global, que genera mucha volatilidad y oscilaciones en el precio. Durante el primer semestre de este año, la urea tocó los $800 por tonelada, o sea, es casi que más que se duplicó del precio del año pasado. Y eso impacta directamente en el bolsillo del productor agropecuario argentino. Tener una planta acá, en Argentina, con gas muy productivo, muy eficiente en términos globales, va a permitir tener una competencia
y una planta muy sólida produciendo acá. Dijimos antes que Pampa Energía participa de manera directa o indirecta en 6 proyectos que aplicaron al RIGI. ¿Qué tan importante fue el RIGI? ¿Podrían haberse hecho igual sin el RIGI? No te puedo decir específicamente cada proyecto, pero en términos generales no. El RIGI es esencial ya que otorga estabilidad jurídica, cambiaria, fiscal para poder proyectar a largo plazo. Estamos hablando de proyectos que requieren proyectar a largo plazo y requieren poder mirar a largo plazo. Por ejemplo, vuelvo a la planta de urea, que es del que estoy hablando. Estamos hablando de un proyecto que tiene casi 4 años de construcción. El financiamiento que estamos saliendo a buscar para el proyecto tiene un plazo de repago de más o menos 6 años adicionales a los 4 años de construcción. Ya estamos hablando de 10 años para que todo el capital que Pampa va a invertir en el proyecto recién empiece a repagarse. Entonces, es esencial y es clave tener esta estabilidad de largo plazo que te permita pensar a largo plazo y proyectar a largo plazo. Nico, esta es la pregunta. ¿Fue necesario el RIGI por lo menos para acelerar algunos proyectos? O por ahí uno dice, bueno, con el conflicto en Medio Oriente tal vez los precios estaban altos y no era necesario, pero con el diario del lunes no sabíamos que iba a haber un conflicto en Medio Oriente que iba a hacer subir el barril de petróleo por arriba de $100. Sí, a ver, el RIGI es previo al conflicto, incluso el RIGI Upstream es previo al conflicto bélico, sale a fines del año pasado y el conflicto se desata a fines de febrero. Claramente el RIGI lo que te permitió es viabilizar un conjunto de proyectos que necesitaban reglas fiscales estables de largo plazo, que ya se venía discutiendo en la administración anterior, ¿no? Y puntualmente las terminales liquefactoras de exportación y los proyectos de liquefacción que hay hoy en la Argentina difícilmente se podrían haber realizado sin un RIGI, ¿no? Sin un RIGI o un RIGI similar, pero claramente necesitabas un régimen de incentivo que fijara reglas de mediano o largo plazo. Bien. Ahora vos que viste nacer prácticamente Vaca Muerta, podemos decir que Vaca Muerta es una política de Estado, que también el año que viene hay elecciones, pero estamos todos de acuerdo que no importa quién sea el presidente, Vaca Muerta va a seguir su rumbo y ya entró en un sendo que está política, podemos decirle. Yo creo que, si queremos ver el vaso medio lleno, se conformó una política de Estado. También lo que es cierto es que la producción no convencional tiene una cualidad no menor, que es un muy fuerte declino de la producción. ¿Qué quiero decir con esto? Vos hace 15 o 20 años en la Argentina pisabas precio, bajaba la inversión, pero la caída de la producción la veías 4 o 5 años después. Hoy la producción no convencional le mete un corset a la política pública muy estricto. Si yo congelo precio, se derrumba la inversión, en 12 meses la producción me cae más del 20%, ¿no? Que fue lo que pasó a fines del año 2019, cuando todavía no se decidía si se hacía o no se hacía un nuevo plan gas. El precio del gas natural cayó en el mercado local, bajó la inversión y la producción de gas natural se derrumbó. ¿Qué quiero decir con esto? Está el vaso medio lleno de que hay una mayor conciencia en términos de una política de Estado para el sector, pero también lo que es cierto es que hay la producción no convencional tiene características propias que limitan estructuralmente el grado de efectividad de la política pública. Perfecto, te hace esta pregunta, no me mates, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué pasa con Chubut, Santa Cruz, donde era la capital petrolera del convencional y ahora todas esas inversiones se están desplazando en lo convencional? ¿Cómo las ves reconvirtiéndose? Pregunta compleja. Sí, perdón, no me mates. Pregunta compleja. A ver, hay un problema, hasta el año pasado tenías un problema de rentabilidad absoluta y relativa. Rentabilidad relativa contra Vaca Muerta, porque Vaca Muerta es más rentable que la producción convencional, con lo cual había una migración y una caída en el nivel de actividad. Con la recuperación de los precios internacionales a partir de marzo, ese problema de rentabilidad absoluta se morigeró, se eliminó, pero seguís teniendo un problema de rentabilidad relativa de la cuenca convencional versus el no convencional, que vas a tener que tener proyectos específicos de desarrollo y un marco regulatorio específico que atienda al no convencional, que en parte es lo que definió Ministerio de Secretaría de Energía a lo largo de los últimos meses, que es un régimen especial de derecho de exportación y una baja de regalías por parte de las provincias. Va a tener que haber un esfuerzo público y privado para sostener los niveles de producción en el convencional. Va a declinar, la gran pregunta es ¿a qué velocidad va a declinar? ¿No? Que el objetivo debería ser minimizar ese nivel de declinación, más aún cuando hay la producción de crudo pesado en Golfo es relevante para el abastecimiento del parque refinador local.
Cerramos con Pampa. Bueno, están en todas las patas de la cadena energética, podemos decir, ¿no? Producción, petróleo, gas, transporte, ahora dándole valor agregado también al gas. ¿Cómo querés cerrar? ¿Cómo ves a futuro? No, creo que el lema de Pampa es invertimos de acá porque somos de acá y creo que lo estamos cumpliendo al pie de la letra. Que seguimos creciendo, seguimos apostando en el país, seguimos apostando en la industria y creo que vamos a tener muy buenos años por delante con todo lo que se está gestando y generando en Vaca Muerta y el Parque Energético Nacional. Está muy bien. Bueno, a los dos, muchísimas gracias, muy interesante. Y ustedes quédense porque sigue el Summit de Energía de la Nación.